Vamos a sumergirnos en un estudio bíblico maravilloso al respecto del libro de Daniel y yo quiero que tú comprendas, por favor, que la iglesia de Jesús es un cuerpo, es un organismo vivo, es una extensión de Cristo aquí en la tierra. La Biblia nos llama de embajadores, de cartas escritas por el Dios vivo. La Biblia nos llama de sal, de luz, de sacerdotes reales, de un pueblo que es de propiedad exclusiva de Dios. Entonces el pueblo de Dios, cuando reunido, oye la palabra del Señor y al ser enseñado por el Señor en la iglesia, porque es en la iglesia, en la comunión de los santos, que el Señor, Él a través de los ministerios que Él hace, Él nos saca de la infantilidad, Él nos saca de la pequeñez a través del ejercicio de los dones ministeriales, que nosotros no somos llevados como niños agitadas por cualquier viento de doctrina. Entonces, dentro de la iglesia yo soy instruido, yo soy apacentado, y ahí, al ser enseñado por Dios, porque el Señor dice, todos serán enseñados por el Señor, como las aguas cubren el mar. Toda la tierra se llenará del conocimiento del Señor. Y ahí cuando vamos para nuestros hogares, la palabra nos acompaña. Lo que nos fue transmitido como enseñanza, como alimento, nos acompaña. Y ahí nosotros vivimos, ¿qué? Aquello que aprendimos. ¿Cómo nosotros vivimos? ¿Cómo practicamos? A través de nuestra lectura diaria bíblica, nuestro devocional, nuestra vida de oración, nuestras obras que demuestran las justicias y el amor de Dios. Porque Dios ya preparó obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces todo eso que Dios produce en nuestras vidas va a proporcionar que el pueblo de Él esté siendo preparado, o sea, preparado ¿para qué? Para vivir los últimos días que nosotros ya estamos viviendo. Yo veo muchos hermanos como trompetas resonando. Prepárese para encontrar con tu Dios. Aquí estamos siendo instruidos con Dios y preparados en todo el culto. Y sabemos que aquel que comenzó la buena obra, Él va a terminar. Entonces la obra es completa, amados. La obra es completa. Nadie aquí será agarrado de sorpresa cuando vuelva Jesús. Amén. Nadie aquí va a ser sorprendido en alguna falta. Pablo, cuando habla a los tesalonicenses, él dice, nosotros no somos de la noche para estar durmiendo, mas fuimos preparados no para la ira, sino para qué. Para Él, amados. Nosotros no somos hijos de la ira. Entonces, cada culto es importante que tú no estés ausente. ¿Por qué? Porque es a través del culto que Dios hace esa instrucción, ese discipulado, que Dios hace esa preparación, saliendo de la infantilidad para la adultez espiritual. Entonces agradezco a Dios por estar aquí, para gloria de Él. Y alabo a Dios por la vida de mi familia, mi esposa, mis hijos. Alabo por la vida de nuestro apóstol, por la confianza y credibilidad. Y agradezco a Dios. Principalmente, yo sé que tú estás aquí por causa de Dios, porque fue Dios que te trajo aquí. Pero yo, como predicador en esta noche, tengo que sentirme honrado. ¿Por qué? Porque tú viniste directo de tu trabajo para aquí, o saliste de tus quehaceres dentro de tu hogar, ¿entiendes? Y viniste aquí para escuchar la voz de Dios. Entonces esto significa que tú de cierta manera también me honras con tu presencia, y yo agradezco en el nombre de Jesús.
Muchos vinieron de lejos, que Dios los recompense en el nombre de Jesús. Bueno, el tema es la iglesia fuerte y activa. Daniel capítulo 11, 32 dice: a los violadores de la alianza. Significa que hay un pueblo que no obedece a Dios. Un pueblo que no es pueblo de Dios. Ellos violan que la alianza. Ellos violan que el pacto. Y dice que con lisonjas se pervertirán, pero el pueblo que conoce a su Dios se volverá fuerte y activo. Amén. Esa palabra ya caerá en tierra fértil en tu corazón. Es el Espíritu Santo que comanda la iglesia. Entonces el Espíritu Santo que va a producir los frutos. El Espíritu Santo te va a transformar. El Espíritu Santo va a hacer que salgas de aquí con tu mente renovada. Y eso va a crear en ti una disposición de permanecer firme y perseverar, porque aquel que te llamó es fiel y te dio una santa vocación para gloria de Dios. Y el que cree y recibe, diga amén. Dios sea alabado. Entonces, bendecidos de Dios. Estamos aquí reunidos en la casa del Señor para tener más conocimiento de Dios. Conocer a Dios nos lleva a una intimidad con Él, a grandes hechos, a resistir al mundo y a una vida de preparación para los últimos días. La iglesia de Jesús que conoce la nueva alianza, que conoce la gracia de Dios, no se acobarda delante de las persecuciones y desafíos de fe, pues tiene por base de su existencia, la iglesia existe por causa del amor a Dios, por causa del amor de Dios y por causa de su confianza, de su firmeza, la palabra del Señor. Entonces vamos en esta noche a profundizarnos en el conocimiento al respecto de Dios. Vamos a fortalecer nuestra fe, vamos a calentar nuestra esperanza para un futuro glorioso, porque siempre cuando veo algunos ministerios hablando sobre la venida de Cristo, solo veo a los predicadores hablando de destrucción, de plagas, de esto, de aquello, porque el infierno está por venir. Y yo quiero que tú sepas que el futuro de la iglesia es un futuro glorioso, amado. Jesús cuando venga no va a venir a buscar un pueblo medroso, no. Cuando Él venga quiere verte y que tú estés de brazos abiertos y que tú digas: Maranata, Señor, estoy aquí, soy una virgen pura, estoy vestido con los dones del Espíritu Santo, no tengo miedo del infierno porque el Señor puso mi nombre en el libro de la vida. Entonces, yo salí de muerte para vida, entonces de tu mano nadie me puede arrebatar. Esa es la diferencia, esa es la perspectiva que la iglesia de Jesús tiene que tener para los últimos días, amado. Nada de cobardía, nada de miedo al infierno, nada de fobia. Cuidado, mira acá, porque si no vigilas. Cuidado quien está de pie, que se cuide que no caiga. Amados, todos nosotros tenemos madurez para andar en el Espíritu. Nosotros no huimos de nuestra responsabilidad. Nosotros no culpamos a Satanás por la ley del pecado y la muerte que está en nuestra carne. Pablo dice: andan en el Espíritu y ustedes jamás van a atender a los deseos de la carne. Entonces, en vez de utilizar medios de instrumentos que estaban previstos en la ley de Moisés, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros simplemente nos abstenemos de toda forma de mal. Yo me abstengo de aquello que alimenta a mi viejo hombre. Eso es que es andar en el Espíritu, es no dar oportunidad para la carne. Entonces, un futuro glorioso. Y hay más. Nosotros estamos aquí para consolidar nuestros lazos de comunión como iglesia.
no siendo ausentes. Y lo principal, amados, nosotros vamos a reconciliar vidas con Dios a través de ese mensaje del Evangelio que está escrito en nuestras vidas. Y las personas van a verte y van a decir, Él no tiene el miedo del Apocalipsis. Él no tiene el miedo del futuro. No hay como tener miedo del Apocalipsis, porque el Apocalipsis es el cierre de oro para todos los elegidos de Dios, para toda la creación, son las bodas del Cordero, es donde ocurrirá cuando la Jerusalén celestial descienda del cielo, amados, el tabernáculo de Dios, bajando del cielo para la tierra. Yo no puedo tener miedo de algo que me da garantía de victoria, me da garantía de galardón, me da seguridad de que los planes de Dios son perfectos y son infalibles, amados. Entonces las personas te van a ver y van a decir, ese es el Dios que yo quiero. Ese es el Jesús que yo quiero. El Jesús que murió, que derramó su sangre. El Jesús que me sustituyó en una cruz y se hizo maldito en mi lugar. Es por eso que tendremos un espectáculo de Pascua aquí, justamente para explicar que nuestro Dios es una roca y cuyas obras son perfectas. Como es maravilloso y perfecto el amor de Dios al punto de él bajar de la gloria y subir a una cruz, a hacerse maldito, amado, por causa de nosotros, por causa de ese amor maravilloso. Entonces presta atención. El libro del profeta Daniel es lleno de profecías y visiones. Es un libro de suma importancia para los judíos. Es un tratado profético. Es una obra rica en historia, en profecía y teología, que desempeña un papel central en la comprensión de la fe judía. Ofrece un mensaje atemporal de esperanza, fidelidad, confianza en la provisión de Dios, amado, que resuena no apenas para el pueblo judío, nuestros hermanos judíos, sino también para toda la iglesia de todas las épocas. Entonces el capítulo 11 en particular, que es este que estamos aquí estudiando, el versículo 32, en particular describe una serie de eventos y conflictos que ocurrieron entre el imperio persa, el imperio griego y el surgimiento del imperio romano. Habla sobre la corrupción de los que obran de forma impía contra la alianza de Dios y su pueblo, y describe la fuerza y la acción de aquellos que conocen a Dios. Entonces, en primer lugar, Dios, Él es aquel que comanda la historia, Él dirige todo lo que sucede, todo tipo de situación, ¿saben? Inherente a gobierno. Dios está en control. Es por eso que el libro de Daniel fue escrito durante el periodo del exilio babilónico y posteriormente durante el dominio persa. Los judíos se enfrentaron varias formas de persecución y presión para comprometer su fe y su adoración a Dios. Él no trataba apenas del momento actual, sino que apuntaba para el futuro, abordando eventos que ocurrirían sobre el dominio del rey Seleusa Antíoco Epifanio IV, que fue responsable por una gran persecución a los judíos. Fue él mismo quien profanó el templo en Jerusalén. Era conocido como un loco, un cruel, odiaba a los israelitas. Él profanó el templo, él hizo cesar los sacrificios diarios. Después vas a ver el versículo 31. Levantó un altar pagano en el templo de Dios y mandó sacrificar un puerco, que es un animal inmundo,
a los ojos de la Torá de los judíos y derramó sangre en el altar, que es la peor profanación para la fe judía, que es agarrar un animal inmundo, agarrar su sangre y derramar en el altar que era santo. Entonces, él sedució hasta inclusive a judíos apóstatas. Es solo leer la parte B del versículo, con todo. Hubo una parte del pueblo que no apostató de la fe. Aquellos que conocían a Dios eran fuertes. Pero no eran solamente fuertes, eran activos. O sea, eran resistentes. Ellos no cedieron ni a la seducción de la apostasía, mucho menos a la violencia. Entonces, hubo un grupo de mártires, eran sabios que enseñaban y predicaban las Escrituras. Ellos murieron por causa de eso, por causa de su testimonio. Mas los que sobrevivieron permanecieron firmes y puros hasta el fin. Entonces, obispo, estás hablando por no temer el futuro del Apocalipsis y ahora cuentas una historia que es peor que un filme, que una película de terror. ¿Por qué haces este relato? La vida ya está tan dura, complicada y pones más leña en el fuego. Amado, yo quiero decirte que todo lo que sucedió en el pasado, no solo con el pueblo judío, pero hubo una gran parte de la iglesia que fue mártir y existen lugares alrededor de este mundo que el evangelio no puede ser predicado. Existe una iglesia que es llamada de iglesia perseguida. En cuanto aquí, no solo en Brasil, sino en otros lugares, hay libertad de culto. Muchos hermanos que todavía necesitan volver a su primer amor, dejan de estar en la iglesia congregando porque prefieren estar en casa, cuando allí afuera existen hermanos que quieren y desean congregar. Muchas veces nosotros aquí estamos cansados. No hay tiempo, está lloviendo, hay mucho sol. Que Dios pueda traer, no a la mente, allí dentro del corazón, del alma, pueda hacer de nuevo calentar ese primer amor. Porque no sirve actividad, servicio sin motivación verdadera. ¿Y cuál es la motivación verdadera? Es cuando Cristo está realmente aquí dentro. Y yo lo hago porque Él lavó el pie de los discípulos, enseñó a andar una milla extra, enseñó a perdonar 70 veces 7, que lo hizo de forma simbólica. Entonces eso es evangelio. Entonces nosotros necesitamos ver ese registro, amados, de Daniel y de otros libros. Entender lo siguiente, que Dios permanece fiel. Si Él permanece fiel, nosotros tenemos que ser fieles a Él. Entonces nada fue capaz de superar al pueblo escogido de Dios, que mantuvo su fe en Dios y su firmeza en la palabra. Apocalipsis 12:11. Ellos pues lo vencieron por causa de la sangre del Cordero y por causa de la palabra del testimonio que dieron. Y aún en peligro de muerte no amaron su propia vida. La integridad de un pueblo muestra que su fuerza. Nosotros tenemos que ser íntegros. Porque vean, así como el pueblo de Dios se enfrentó a persecución y tentaciones para que abandonara su fe,
durante los tiempos descritos en Daniel. La iglesia de los últimos días también enfrenta desafíos semejantes. Persecución. Nosotros tenemos que permanecer íntegros. Nuestras acciones tienen resultados prácticos que van a afectar toda nuestra vida. 1 Corintios 16:3. Sean pues vigilantes, permanezcan, ¿qué? Firmes. ¿Dónde? En la fe. Y no solo permanecer firme en la fe, sino portarse varonilmente. Fortalezcanse. Pablo dice, sé perseverante, ten disposición de mantener tu fe intacta, de pie, amado. Entonces manténgase íntegro en sus acciones y palabras. Resista las influencias corruptas del mundo que pueden desviarte del camino correcto. Proverbios 10:9. Quien anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será ¿qué? Conocido. Entonces nos sirve hacer a las escondidas. Puedes estar haciendo escondido de mí, de ti, pero no te estás escondiendo de Dios. El que pervierte sus caminos será ¿qué? Conocido. Más tarde o temprano, lo que está oculto va a ser revelado. ¿Te acuerdas de lo que sucedió con David? Un hombre según el corazón de Dios. Natán llegó y le dijo, David, lo que tú hiciste en oculto, yo lo haré delante de todo Israel. Dios no esconde nuestro error debajo de la alfombra. El que peca, el que erra, confiesa y deja el pecado, alcanza ¿qué? Misericordia. Perfecto. Es así que Dios trabaja. Entonces, primera de Pedro, obrando con mansedumbre y temor, con buena conciencia, de modo que en aquello que hablan contra ustedes se avergüencen los que los difaman vuestro buen procedimiento en Cristo. Hermano, mantén tu integridad. Mantén tu integridad, hermano. Yo voy a hacer una narrativa aquí para ti, solo para que tú puedas contextualizar con lo que te digo. Había un joven llamado Mateo que trabajaba en una gran empresa. Mateo era conocido por su honestidad y ética de trabajo. Un día descubrió que algunos de sus compañeros estaban envolvidos en un esquema de corrupción que no solo perjudicaba a la empresa, sino también a los clientes. Entonces Mateo tuvo que decidir algo difícil. Quedarse en silencio o hablar la verdad y correr el riesgo de perder todo por lo que había trabajado. Pero Mateo no está esto en la ficha, pero él se recordó lo que dice Proverbio: la integridad de los rectos los guía, pero la perversidad de los infieles los destruye. Entonces, con fe en Dios y conscientes de que estaban manteniendo la verdad, Mateo decidió hacer algo íntegro y entonces descubrió el esquema. Pero aunque fue criticado, se corrigieron los errores y mejoró la empresa como un todo. Y por más que él enfrentó dificultades inicialmente, su reputación y por causa de su integridad, él creció y con el tiempo él fue bendecido con oportunidades mejores y más gratificantes, tanto profesional como personalmente. Mateo se volvió un ejemplo vivo, ¿saben de qué? De que cuando elegimos el camino de la rectitud, Dios nos honra y nos bendice de maneras que nosotros
nunca podríamos imaginar. Seja íntegro. Bispo, Sé íntegro. Obispo, eu queria ver na Bíblia alguém yo que quería ver en la retrate Biblia a esse alguien que nosso irmão retrate Mateus. Simples, a, rapaz. este Vamos hermano falar de Mateo. Daniel, Simple, vamos a hablar de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Sadrach, Daniel Mesaque y 3,16. Bota lá, Abednego. irmão. Responderam Sadraque, Daniel, Mesaque e Abidnego respondieron ao rei, Sadrach, ao Mesaque y rei, Abednego ao al Nabucodonosor. rey, oh Quanto a isto, Nabucodonosor. não necessitamos de te En cuanto a responder. esto no Havia uma necesitamos estátua responderte. que Había una devia ser estatua adorada, a que estátua do debía ser imperador. adorada, la estatua del Mas esses irmãos aqui monarca, se negaram. pero ellos se Eles negaron. somente se dobrariam diante do Deus único. O Deus Solamente se doblarían se delante del Dios mantiveram único, el Dios verdadero. íntegros. Se mantuvieron que íntegros. Então, se o nosso Entonces, Deus, a quem si servimos, nuestro Dios, quer a quien livrar-nos, servimos, quiere Ele nos librarnos, Él da nos fornalha librará de fogo, del ardente, horno de e fuego, das tuas mãos, ó rei. ardiente, y de tus manos, oh rey. Miren. Se não, fica sabendo, ó rei, Pero si no, que não serviremos a teus sepa, oh deuses, rey, nem que no serviremos a adoraremos tus a imagem dioses de ni ouro los que levantaste. adoraremos. Meu amado, Nabucodonosor ficou, olha, Nabucodonosor quedó que nem diz o bispo irado. ali. Ele virou muito macho. Él se puso Ele muy ficou malo. pra morrer, amado. Sabe o que Él ele fez? estaba Mandou aquecer a bravo, fornalha 7 vezes. enojado, Ao y ponto dijo dos- que dos- caliente do- el do- horno dos- 7 dos veces homens más, que estavam al punto que aquecendo los 7 que vezes a estaban fornalha, calentando el o fogo horno, era tão alto que el alguns fuego era deles tan morreram. alto que algunos de O ellos fogo murieron. queimou eles. El fuego E los aí no quemó. versículo 22, Y ahí en el versículo quando 22, transcreve tudo isso, eu vou ler para você, porque você já yo conhece voy a a história. leerles porque ya Porque conocen a la palavra do historia. rei era urgente, a fornalha estava Porque la palabra del rey era sobremanera acesa, as chamas do urgente y fogo el horno mataram os estaba homens que sobremanera lançaram de cima caliente. El para fuego dentro mataba a a los Sadraque, hombres que Mesaque e lanzaban, Abidnego. que lanzaron de Estes arriba três para homens, adentro a Sadrach, Sadraque, Mesaque y Mesaque e Abednego. Abidnego, Estos tres caíram hombres, Sadrach, atados Mesaque y dentro da Abednego, fornalha cayeron sobremanera atados acesa. dentro Amado, del olha horno só, às vezes é sobremanera assim que te acontece, certo? caliente. Você está dentro da Es así fornalha que e te você está sucede. atado. Tú estás Sabe o dentro que del horno significa atado. isso? É que você ¿Sabes lo que não tem significa mais esto? recurso. Não há Que mais tú o no que tienes você más fazer. recursos, no tienes más nada que hacer. Não é que você está preso às circunstâncias. É que No es que você tú chegou estás num preso a ponto las que você circunstancias, não que tú tem llegaste a un mais punto que nenhum tú ya no caminho tienes viável. más E ningún aí sabe o que camino acontece? viable. ¿Y sabes lo que sucede? Próximo. Então o rei Próximo. Nabucodonosor se Entonces espantou el e se rey levantou Nabucodonosor se depressa e espantó y disse se aos seus levantó conselheiros: deprisa Não y dijo a sus lançamos nós consejeros, ¿nos uns lanzamos homens nosotros atados 3 dentro hombres do atados fogo? dentro del fuego? Responderam ao rei: É Respondieron al verdade. rey, es verdad, rey. Tornou ele e disse: Eu, porém, Y vejo él 4 dijo, pero yo homens estoy viendo 4 soltos. hombres É sueltos. quando você é lançado na fornalha, amado. Cuando tú eres Você lanzado en el pensa que você está fuego, preso, que você tú está piensas atado. que estás É preso, aí que estás que atado, Deus se es faz ahí presente na sua que vida. Dios se hace presente en tu vida. E é aí, meu amado, que Y você es tem ahí, mi que amado, que tú caminhar tienes no meio do que fogo, caminar en medio del fuego, solto, suelto, desprendido de todo e qualquer desprendido de sentimento de todo y cualquier incredulidade, sentimiento de de incredulidad, insegurança. de inseguridad. Nabucodonosor disse: Olha, eu estou vendo Nabucodonosor dijo, 4 yo estoy detalhes. viendo 4 y Não está detalle. acontecendo nada com No ele. está Não sucediendo está nada con acontecendo nenhum ellos. dano. E o aspecto do No está quarto é aconteciendo semelhante ningún ao daño y filho el dos aspecto del deuses. cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Quando você estiver na fornalha, Cuando tú você estés en não el vai horno, estar sozinho. tú no vas a estar solo. Não pense você que você está No encurralado, que você pienses está que estás preso, que não há encorralado, saída, que estás porque preso y nesse que no hay momento salida, porque en haverá ese um que é momento semelhante ao habrá filho dos uno que es deuses, semejante que vai al segurar Hijo na de tua los mão e vai dioses, falar: não que te vai va a te agarrar tocar, de la mano y te va a decir, el fuego no te va a não tocar. vai te tocar, não vai te causar El dano, fuego no te amado, va a causar porque daño, amado. Deus estará com você, seja Porque no Dios fogo, estará sabe, contigo, sea en seja el no fuego, vento, sea seja no en mar el bravio, viento, não sea en el importa mar. qual é a No situação importa que cuál es la descreva o situación momento que de caos na describa el tua vida, momento de o caos en tu vida. Senhor se faz El Señor se presente hace na sua vida. presente en tu vida. Vai, Joás, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os Se governadores, os juntaron conselheiros los do rei, e viram sátrapas, que o fogo não teve los poder algum gobernadores, y vieron sobre que el os fuego no corpos tuvo desses ningún homens, poder nem sobre foram los cuerpos de esos chamuscados os hombres, cabelos da sua ni cabeça, siquiera nem sus os seus cabellos mantos fueron imutáveis quemados, cheios ni de sus fogo passaram ropas sobre. tenían olor de fuego. Falou Nabucodonosor e disse: Dijo Nabucodonosor, Bendito seja
Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Están viendo? As pessoas têm que olhar para você. Las personas tienen que ver O Deus Todo-Poderoso, o al Deus Dios Todopoderoso, el Dios glorioso, el Dios único, supremo, excelso, magnífico. Las personas tienen que verte y espantarse de ver cómo la mano de Dios está en tu vida, aún en el fuego. Deben pasar por una situación complicada, está difícil, es algo complicado, pero no importa, tú estás ahí, yo confío en el Señor. Eu sei em quem tenho crido. Yo Não sé en pense quien você que creí. não tem alguém te olhando. No Existem piense que no hay alguien viéndote, que estão te existen observando. sátrapas que te Existem están observando. conselheiros. É o teu Existen chefe, é o teu consejeros, es tu vizinho, é jefe, alguém es tu da tua vecino, família que está es olhando alguien de para tu você, familia que está dizendo, viéndote bendito y seja está o diciendo, Deus de bendito sea el Judite, de Dios Luciana, bendito seja o de Deus de Ruth, de Omar, Janine, de Ana, mesmo no de meio da Janina, de dificuldade, da Claudio, aún tribulação, en medio de eles la encontram dificultad y la motivos para tribulación, crer em encuentran un Deus. motivo para creer en Dios. Deus quer ver Dios quiere isso na sua vida. ver Ele quer eso se en tu vida. espelhar na tua vida, Él meu quiere irmão. espejarse en tu vida, mi Através da hermano, tua confiança, através da a tua través de fé. tu confianza, a través de tu fe. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que Envió su confiaram ángel y nele, pois libró não a sus quiseram siervos que cumprir a confiaron palavra en do él, rei, preferindo pues no entregar quisieron o seu cumplir la palabra corpo del a rey, servirem, prefirieron entregar adorarem a su qualquer outro cuerpo Deus, a senão servir y ao adorar seu a otro Dios Deus. que no É sea na el hora do Señor. fogo, é na hora do Es en el vamos ver. momento del Sabe que o inimigo fuego, fica de vamos a babando para ver ver, se você vai que el negar a Deus ou enemigo não, quiere amado. ver si vas a negar a É Dios o no, sexo amado. ilícito, ninguém está vendo. Un sexo ilícito, nadie Ninguém está ve, vendo de você. nadie está observando. E às vezes ali está se Y a alimentando veces uma allí se situação está alimentando que o una apóstolo situación costuma dizer, está que el caminhando no apóstol fio da acostumbra navalha. A decir, pessoa gosta está de brincar caminando com al filo de fogo. la navaja. La E as persona está pessoas que jugando con gostam de brincar fuego. com fogo acabam o quê? Y las Se personas que queimando. juegan con fuego se acaban Porque quemando. ali, Sadraque, Mesaque e Porque Abednego allí foram Sadrach, lançados de forma Mesach y Abednego inocente. fueron lanzados de forma Então, amados, inocente. nesse momento Entonces, amados, es en Deus ese quer momento que você que Dios quiere mostre que tú quem você é, muestres quién a eres, quem você serve. a quién tú sirves. 29, Joás. 29. E ele lançou decreto que Y ninguém él poderia lanzó un blasfemar decreto contra que Deus. nadie Aí podía agora no blasfemar versículo contra 30, Dios. olha ali. Então o rei Mira. fez o quê? Entonces el rey hizo que Prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego hizo na prosperar a província da Sadrach, Babilônia. Mesach y Então, amados, olha Abednego en só. la provincia de Babilonia. Entonces vean, Deus os livrou de toda adversidade. Dios los libró de toda Deus os adversidad. protegeu. Dios los Eles foram protegió. preservados Fueron e preservados até mesmo foram promovidos em y suas hasta fueron posições. promovidos en sus E suas posiciones. ações Y sus testemunharam a nós acciones hoje em dia testificaron a sobre o nosotros poder hoy e fidelidade. sobre el poder y Qual é o fidelidad a resultado? Dios. Então, amado, ¿Cuál es el eu tenho que resultado? ter o Todos conhecimento amados, de Deus, yo tengo que porque o tener el conocimiento de de Deus Dios. é que nos leva a Porque el grandes feitos. conocimiento de Dios Por que nos lleva a Sadraque, grandes Mesaque hechos. e ¿Por qué Abednego Sadrach, Mesach y estão Abednego registrados na Bíblia Sagrada? están registrados en la Eles Biblia? conheciam ¿Por a qué ellos Por conocían isso a eles Dios? fizeram grandes feitos. Por eso Daniel hicieron também grandes hechos. Daniel foi lançado también, na cova do leão. que fue lanzado en la cueva de los leones. Se recusou também a se dobrar diante de uma No quiso estátua pagã. doblarse delante de una E a estatua Bíblia diz que pagana. depois Y la ele Biblia foi dice que honrado, después él fue ele foi honrado, promovido. él fue Então, promovido. o conhecimento de Deus Entonces ocorre el quando nós conocimiento estudamos a de palavra, Dios ocurre cuando através da estudiamos la oração, palabra, a través da de la nossa oración, unidade, amado. de Se nuestra você unidad, sabe, amada. olha, como Deus ama ¿Saben o momento em que nós cómo estamos Dios aqui, ama el nos momento en que importando uns estamos com os outros, aquí, amado? Isso aqui não é importándonos unos con los discurso otros? Esto no es vazio, discurso jogando pra vacío galera, não, amado. Não, o bispo tá falando para isso el porque a palavra é público. bonita. Tá jogando pra galera, Ah, é el negativo, amado. obispo dice eso porque es una palabra bonita, no negativo. Tem irmãos, Hay alguns hermanos, irmãos que no domingo algunos hermanos el domingo que o bispo Sérgio pregou, que el obispo viraram pra Sergio mim e falaram predicó, assim, senti a me sua dijeron, falta. sentí tu Você não falta. estava domingo de manhã. Tú Eu no falei, é estabas porque eu domingo estava a la acompanhando mañana. o bispo Daniel no enterro.
es porque yo estaba acompañando al de um obispo Daniel en presbítero un da igreja, entierro de un muito presbítero amado de la pelo nosso iglesia, ministério. muy Foi por isso amado que eu por não nuestro estava aqui. ministerio, y por eso yo no estaba. Então, às vezes, Entonces a veces tem coisas que não precisam ser alardeadas, amado. hay cosas que no precisan ser Eu alardeadas. gosto muito de fazer. A mí me gusta Você hacer. sabe por qué? ¿Saben por Porque qué? todos nós precisamos uns dos outros. Porque todos nosotros nos Eu necesitamos preciso de unos a você, los você otros. precisa Yo de mim. preciso de Eu ti, tú preciso da tua precisas de mí. oração, você precisa Yo da minha preciso de tu oração. oración, tú precisas de mi Hoje oración. eram 3 horas da manhã e eu Hoy estava eran 3 de la mañana recebendo algumas situações que y yo estaba precisavam recibiendo estar algunas cobertas de situaciones que oração. precisaban estar Amado, cubiertas de tem oración. momentos que não Amados, tem hora. hay Não momentos liga que para no o hay bispo hora. só em horário comercial. No liga para el De obispo 8 horas solo da en manhã horario comercial de às 8 de la 17 horas. mañana a las Depois disso, 17 horas. não tem, Después amado, de não eso, tem isso. Vida no, de no, pastor no, não é assim. eso no es así. La vida del Claro que tudo pastor es tem um diferente. limite. Claro que Perfeito? todo tiene un Senão, límite, chega perfecto. amanhã, Se nos vai ser llega uma mañana loucura. y será 24 una horas as pessoas locura. entram em contato. 24 horas las Claro que personas sim. entran en contacto. Mas Claro que hay quando un alguém límite. vem Pero cuando alguien viene no meu smartphone, en mi smartphone, bispo, preciso de oração. obispo, Tá acontecendo preciso de isso aqui. oración, está Amado, é na aconteciendo hora. esto y esto. E Es aí, en el quando eu entro em momento. algum lugar, se eu estiver na rua, eu tenho que entrar num banheiro, Si tenho que fazer yo alguma estoy coisa, en la mas eu tenho que calle, orar. entro a un baño, a algún lugar, pero yo tengo que orar. Porque eu conheço a Deus. Então, Porque yo conhecer a Deus conozco é a Dios. saber Entonces que tudo conocer a acaba Dios bem. es saber que Tudo vai todo acabar em termina bien. vitória. Todo va a terminar en Jeremias victoria. 9:23. Assim Jeremías diz o Senhor, não se 9:23. glorie o Así dice sábio el na sua Señor. sabedoria, nem o No se forte gloría na el sua sabio en su força, nem sabiduría, o ni el rico em fuerte en suas su fuerza, riquezas. ni el rico en Agora, sus olha só, riquezas. mas o que se Ahora vean, gloriar, glorie-se nisto. el que se Em gloría, me gloríese en esto, en conhecer e saber o conocerme quê? Que y eu sou saber o que yo Senhor soy e el faço Señor. misericórdia, Y juízo e hago justiça na terra. misericordia, Porque juicio y destas justicia en la coisas tierra. me agradam, Porque de estas diz o cosas Senhor. me Então, agrado, dice el se Señor. você olhar aí, depois em Entonces, si Filipenses tú 3:8, ves Paulo diz que ele Filipenses julgava tudo 3:8, lixo Pablo pelo fato de dice ele ter que conhecido a juzgaba Deus. E todo por Paulo não era basura. qualquer coisa, ele pertencia Y ao Sanedrim. Pablo no era cualquier Ele era cosa, él fariseu dos pertenecía al fariseus, Sanedrín, era mas fariseo de ele fariseos. entendeu que não adiantava Pero él entendió que ele no ter servía zelo de Deus, mas não tener ter celo de conhecimento. Dios, pero no tener Então, conocimiento. a igreja forte e Entonces ativa é la a igreja dos iglesia últimos fuerte y dias, ela não activa es la recua iglesia de diante los das últimos días, tribulações, no da cultura do retrocede delante de medo. las Ela não tribulaciones, recua la por causa cultura do del diabo, miedo, mas no por causa retrocede de por causa del conhecer a diablo, Deus, a fé surge, amado. mas por causa A de fé conocer a surge Dios, na la fe palavra. surge E en ela la vai palabra avançando. y va Ela não avanzando, para, no porque ela para, vai triunfante. porque Ela va vai triunfante, corajosamente, ela va vai em busca de corajudamente almas para o reino, porque en ela busca sabe de que almas esse para é o el reino, propósito porque dela. sabe que Porque ese es el Deus nos deu o propósito de ella, ministério da porque reconciliação. Dios nos dio el ministerio de la Então, reconciliación. permanecer fiel a Entonces, Deus na permanecer aliança fiel a é Dios en la essencial alianza para que a es igreja cumpra o seu esencial para propósito. que la iglesia Deuteronômio cumpla su 7:9. propósito. Deuteronomio Saberás, pois, que o 7:9. Senhor teu Deus é Deus, Sabrás o pues que el Deus Señor tu Dios es fiel, Dios, Él es Dios guarda fiel, a aliança e a que guarda la misericórdia alianza y até la 1000 misericordia gerações hasta aos 1000 que amam generaciones a e los que lo cumprem o aman quê? y Os cumplen seus mandamentos. sus Então, amado, seja mandamientos. fiel aos Entonces, mandamentos amados, de Deus, sea fiel a mesmo los diante mandamientos de das Dios, tentações ou das aun delante de las adversidades. tentaciones o las adversidades. A diferença entre lei e graça La diferencia é entre no que ley y diz respeito à gracia nossa maneira de viver. en lo que dice A nossa respecto a nuestra manera de responsabilidade é vivir, maior. nuestra A vida responsabilidad pela es fé é mayor. diferente da vida La pelo vida por mérito la fe es próprio, diferente de la vida por mérito propio, especialmente no que compete a nós. especialmente en lo que Desde o compete a Antigo nosotros. Testamento, Deus já tem Desde el pedido, Antiguo amados, que Testamento Dios ya ha guardássemos a sua pedido que aliança. guardáramos Então, su as suas alianza. escolhas farão Entonces total diferença tus no propósito decisiones que van a Deus hacer tem toda para la você. diferencia en el propósito A que bispa Dios tiene Guacira para me ti. mandou hoje que uma La frase de obispa me Lutero mandó muito hoy una interessante. frase de A Lutero lei muy descobre a interesante. doença, o La ley evangelho dá o descubre remédio, la amado. enfermedad Foi y el Lutero que disse, não é evangelio mesmo, pastora Luciana? da el remedio. Então, 1 Coríntios Entonces, 10:13, não vos 1 sobreveio o Corintios quê? 10:13, Tentação no, que não les, fosse o no quê? nos sobrevino Humana. tentación que no fuera Mas humana, Deus é fiel. E o que acontece? pero Dios Não es fiel permitirá que sejais y no tentados além permitirá do quê? que sean Das tentados vossas más forças. allá Sabe o que de Paulo está vuestras dizendo? fuerzas. Sabe por ¿Sabe lo nós que Pablo está pecamos? diciendo? Porque ¿Sabe por nós qué temos nosotros o quê? pecamos? Corpo de Porque humilhação. tenemos un cuerpo de humillación. Por quê? Deus não Porque permite que Dios no sejamos permite tentados que seamos além tentados más das allá nossas forças. de nuestras Mas, bispo, fuerzas. se Deus não permite, Pero obispo, você si vai Dios no comprovar permite, que a sua carne
Eso es para comprobar que tu carne, tu cuerpo, es el último enemigo a ser vencido y ser transformado de un cuerpo de humillación por un cuerpo de gloria. Pero aún así, aún en nuestra debilidad, la gracia de Él nos basta, porque la gracia opera el poder de Dios en nuestra debilidad. Entonces, amados, no se preocupen con el pecado. Preocúpense en hacer la voluntad de Dios, porque cuando tú te preocupas en hacer la voluntad de Dios, tú no vas a estar preocupado con el pecado. Pero, obispo, la Biblia dice que el pecado está en la puerta y te cabe a ti dominarlo, porque tú no comienzas a dominar a pensar de otra forma. ¿Cómo, obispo? Que yo tengo un espíritu que me libró de la ley del pecado y de la muerte. Entonces comienza a andar por la fe, creyendo que Dios es poderoso para sostenerte. Pero, obispo, la Biblia dice que yo eventualmente peco. Perfecto. Quien dice que no peca es mentiroso. ¿Y qué dice que tenemos que hacer? Confesar. Él es fiel y justo para perdonarnos. A veces uno se agarra mucho al no. Aquello que es difícil. Obispo, es difícil resistir algunas cosas, es difícil hacer dieta. Yo sé que es difícil, es muy difícil hacer dieta. Pero tú tienes que ser disciplinado. Porque si tú comes cosas que no puedes comer, ¿qué va a suceder contigo? Vas a enfermar. Personas que son propensas a tener glucosa alta, insulina alta, si come azúcar, ¿qué va a pasar? Va a estar diabético. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No comer. Pero es difícil, obispo, una Coca-Cola, una pizza, un chocolate. Sí, amado, pero no es imposible. Todo eso es resultado de quien conoce a Dios. Yo estoy ocupado en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Pablo dijo? ¿Quieres cumplir la ley? Entonces ama. ¿Ama a quién? A Dios. Encima de todas las cosas. Después, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiero hacerte una pregunta. Si tú haces eso, ¿vas a querer mentir con tu prójimo? No. ¿Vas a adulterar? No. Tú no harías eso porque estás enfocado en amar a Dios y en hacer la voluntad de Dios. Cuando digo enfocado en hacer la voluntad de Dios, no digo que estás tranquilo para pisar el pie en la cáscara de banano. El obispo dijo que era para preocuparse en hacer la voluntad de Dios. Hay algunos que dicen que la carne para nada aprovecha, entonces puedes hacer cualquier cosa, y eso no es bíblico. No entres en eso. Disculpe la expresión académica. Eso es sinagoga de Satanás. Es sinagoga de Satanás. Entonces Dios da siempre el escape. Ahora más. Supere el miedo. Eu tinha bom argumento aqui a respeito do medo, mas eu vou deixar para Yo tenía un buen argumento aquí al relación al miedo, pero voy a dejarlo para otra oportunidad. Como sinal amarelo. Vea el miedo como una señal amarilla. Ele vai impedir você de quê? Te va a impedir de qué? Desnecesariamente se arriscar. De que tú desnecesariamente te arriesgues. Ao atravessar a rua, sinal ficou amarelo. O que tu vai fazer? Opa. Si vas a cruzar y la señal está amarilla, vas a decir, espera, voy a esperar. Porque si yo atravieso, corro el riesgo de ser atropellado. Entonces, el miedo, desde que no sea paralizante, él de cierta manera me hace reflexionar de forma razonable que yo estoy en la dependencia de Dios.
ele vai me O fazer sea, Él me va a hacer sobre alguns reflexionar passos que eu preciso sobre dar, algunos pasos que yo preciso dar. certo? Então, ¿Correcto? Entonces, resistir à corrupção, à resistir la injustiça, corrupción, la mesmo que isso injusticia, signifique enfrentar perseguição e aunque oposição, esto signifique enfrentar nós temos que oposición, fazer oposição aos valores tenemos e que hacer sistemas do oposición a mundo, los valores y permanecendo sistemas del fiéis mundo, aos princípios de permaneciendo Deus, da fieles sua a los justiça, de seus principios de valores. Dios, de su Então, o justicia, medo sus não pode ser valores. visto como uma Entonces, atitude el totalmente miedo no puede negativa, ser visto como una actitud mas pode totalmente ser visto negativa, o quê? Como puede uma ser visto autodefesa, como una para que autodefensa, você não coloque em risco de forma para que tú no desnecessária o quê? pongas en riesgo Sua de vida, forma seus necesaria planos, tu vida, seus tus projetos. planes, tus proyectos. Coragem não é ausência de medo, Coraje no es mas uma ausencia de miedo, disposição de acreditar em sino todas una as disposición de possibilidades. creer en todas las Coragem é quando posibilidades. você enfrenta Coraje es cuando racionalmente tú os enfrentas possíveis medos racionalmente que los todos posibles nós miedos temos de que todos enfrentar nosotros e tenemos de nós enfrentar precisamos vencer. y nosotros precisamos vencer. Então, o problema do medo é quando ele se torna Entonces el o quê? problema del miedo es cuando él se vuelve ¿qué? Paralizante. Ele não deixa você dar um passo. No Ele te não deja deixa dar você un paso, recomeçar. no Ele te não deja permite recomenzar, você arriscar. no permite que arriesgues. Isso é um espírito de medo. Y eso es un espíritu de E miedo. ainda há aqueles que têm fobia. Y Que existen é algunos uma que tienen fobia, patologia do medo. que es una Então, patología del amado, miedo. quando nós estamos unidos, Entonces, você cuando reflete nosotros depois a estamos respeito unidos, dessa passagem reflexiona que después al Davi respecto de este pasaje de David en casa. Quando nós estamos unidos, eu botei até Cuando aqui, nosotros estamos unidos venceremos unidos, pela fé. Lembra daquele arroz unidos maravilhoso? venceremos por la fe. Unidos venceremos. ¿Se acuerda Todo mundo de ese juntinho, arroz assim mesmo. maravilloso? Unidos venceremos, es así. Foi com essa intenção que eu escrevi aqui. Fue con Todos esa nós intención juntos, que escribí, todos nosotros juntos, do lado do outro. Nós vamos vencer. uno del lado del otro. Vamos a É vencer na por la fe, igreja que amado. crescemos espiritualmente. Es en la iglesia que Somos crecemos encorajados espiritualmente. uns por Somos outros, animados irmãos. unos Somos a otros. proativos na fé. Somos E os proactivos en la nossos fe. atos refletirão essa justiça Y de nuestros Deus. actos van a Hebreus 10, reflejar 24, esa 25. justicia de Dios. Hebreos Consideremos-nos 24, também uns 25. aos outros para Considerémonos nos también unos a los estimularmos ao otros amor para e às estimularnos boas al obras. amor y a las Não buenas deixemos obras. de congregar-nos como é No costume de dejemos de alguns. congregarnos Antes, como es costumbre de façamos algunos. admoestações e tanto mais, Antes hagamos quanto vês que o amonestaciones, dia tanto se más que aproxima. ven que el día Então, se aproxima. Entonces, a amados, igreja, ela está la preparada para os iglesia últimos está tempos. E preparada para los através do últimos seu tiempos testemunho y levará es a través de outros a tu Deus. Como testimonio assim que vas a diz hacer Daniel llevar a 12:1? otros a Dios. Nesse tempo Daniel se 12:1. levantará Miguel, En ese tiempo se o levantará grande Miguel, príncipe, el o gran príncipe, defensor dos el filhos defensor do teu de povo. los Amado, hijos você tem de tu pueblo. defensor. Tú tienes un E defensor. haverá tempo de angústia, qual nunca Y houve habrá desde tiempo que de houve angustia nação como até aquele nunca tempo. hubo Mas de que naquele hubo tempo nación será hasta ese tiempo. salvo o teu Pero en povo. ese tiempo será salvo Todo tu pueblo. aquele que for achado que Todo aquel que sea inscrito, encontrado inscrito verso en el 2, libro. muitos dos Verso que 2. dormem no pó da Muchos de terra los que duermen en el ressuscitarão. polvo de Sabe la o que tierra Daniel está resucitarán. falando? ¿Sabe lo que Daniel Da dice? esperança messiânica. De la esperanza mesiánica. Os judeus até hoje aguardam Los o judíos hasta hoy aguardan al Mesías já Mesías. veio. Nós El Mesías ya aguardamos vino. a sua segunda vinda. Nosotros Então, aguardamos su uns para a segunda vida eterna e venida. outros para Entonces, vergonha e unos horror para venida eterno. eterna y Agora, otros para versículo vergüenza y 3. Olha terror por que eu eterno. falei que nos Versículo 3. últimos Vean dias, porque yo dije que en los últimos nesses días tempos, você seria um instrumento de Deus para tú levar serías outras un pessoas instrumento a de Cristo. Dios para llevar a otras personas a Cristo. Os que forem, Los que sean pois, resplandecerão como o quê? O fulgor do firmamento. sabios van a Agora, resplandecer como el fulgor olha del só firmamento. isso aqui. Ahora E os vean que esto a aquí. muitos Y conduzem los o que a quê? muchos como as conducieron a la estrelas, justicia como las sempre estrellas eternamente. siempre y eternamente. Eu Entonces, posso amados, afirmar uma coisa, você é yo sábio. puedo afirmar algo. Tú eres E por sabio. isso, Y por você, eso, por conduzir muitos por à justiça, conducir nós não vamos muchos a la conduzir todos, justicia, vamos nosotros conduzir no vamos a muitos conducir todo, vamos a como conducir estrelas, muchos, como como estrelas. estrellas, como estrellas. Todos vão olhar para você, amado, vão ver Todos van a o verte y sol van a da ver justiça na tua vida, el sol de la vão ver justicia o en tu Deus a vida. quem você serve. Van a Tá ver el entendendo? Dios que Então, tú a sirves. mensagem ¿Estás de Daniel entendiendo? não fala somente de Entonces el provações e mensaje de Daniel no tribulações, habla mas solo ela de pruebas y oferece tribulaciones, sino que esperança ao ofrece povo de Deus. esperanza A al promessa pueblo de de que o Dios. povo de Deus La resistirá promesa de que por el pueblo de Dios infinito. Sugere o quê? resistirá. Que no final a vitória Y esto está sugiere que al final la garantida para aqueles victoria que está permanecerem garantizada para fieles, aquellos que amados. permanecen fieles, amados. 1 de João 5:4.
Primera de Todo Juan aquele que é 5:4. nascido de Deus, Todo aquel que es o nacido de que que Dios, acontece? ¿qué sucede? Todo aquele que é nascido de Todo Deus aquel que es nacido de Dios, vence ou não vence o mundo? vence o no Vence, vence al amado. mundo. Vence, Tem amados. como você se perder? ¿Puedes perderte? Porque você nasceu de Deus. No, porque tú naciste de Dios. Se você nasceu de Deus, não tem como Si tú você se naciste perder. de Dios, no puedes Não tem como perderte. Jesus voltar, No olhar para puede você, Jesús te volver, rejeitar porque você pertence a mirarte y Ele, amado. rechazarte porque tú O bom perteneces a Él, mi pastor amado. dá a sua El vida buen o quê? pastor da su Pelas vida ovelhas, amado. por las ovejas, mi amado. Eu não tenho medo de telão no céu, não tenho medo de Yo nada no tengo disso. miedo de pantalla Porque en el eu sei cielo, de em nada. quem eu tenho crido. Porque yo sé en quién creí. E outra coisa, foi Ele Y quem otra quis me cosa, salvar. fue Él que quiso E não foi salvarme. pelo que eu fiz ou deixei de fazer, Y no fue por lo que mas yo foi por hice graça. o Não dejé de hacer, dependeu de mas fue mim, por gracia, dependeu no dele. dependió de Na mí, sua vida dependió de também. Él. Y en tu Então, vida irmãos, olha, también. Entonces, mis hermanos, miren, você como igreja é forte. tú como iglesia eres Você é fuerte. ativo. Tú eres Você viu a activo. importância de você estar firme na fé. Tú viste la importancia de estar conhecimento firme de en la Deus, fe, de tener de batalhar conocimiento de pela tua Dios, santificação, de porque nós batallar estamos por aqui tu para santificación, batalharmos porque pela estamos nossa aquí para santificação. batallar por Nós nuestra estamos adquirindo a santificación. capacidade de resistir ao mundo, amado. Estamos adquiriendo la Nós estamos capacidad de apoiando a resistir al nossa mundo. esperança na vitória Estamos que apoyando Cristo nuestra fez, esperanza en la obteve victoria lá que na cruz. É Cristo por isso que nós vamos celebrar a obtuvo en la Páscoa. cruz. Por eso que Foi vamos a porque celebrar Ele la morreu e Pascua. ressuscitou que nós temos que ter Fue esperança de um porque final Él murió, vitorioso, amado. resucitó, que tenemos que tener Porque foi esperanza, un Ele final mesmo quem disse que glorioso. voltaria Porque para Él os dijo que seus. volvería para los suyos. Então, amado, Entonces, mi amado, somos preparados para viver os últimos somos preparados para vivir los para últimos ganhar almas para tiempos, Cristo. Então, para ao ganar invés de almas para ficarmos com Cristo. medo da sua Entonces, volta, en vez de ninguém aqui tem estar que ter con medo da miedo de volta su de Cristo. venida, nadie tiene que É o que tener eu miedo de falei, la nós estamos venida de aqui o quê? Cristo. Alegres, Yo aguardando dije, que isso estamos aquí aconteça. alegres, Romanos aguardando que esto 8:31. suceda. Romanos Que 8:31. diremos, pois, à vista dessas coisas? ¿Qué diremos pues en vista de Se estas Deus é por cosas? nós, Si essa Dios vai es ser por a minha conclusão. nosotros. Se Deus Esa é va a por ser mi nós, conclusión. Si Dios es por nosotros. isso aí, amado, você está Así levantando es, mi uma bandeira amado. profética para você Tú essa estás semana, levantando amado. una bandera Que profética diremos, para ti pois, à esta vista dessas semana. coisas? Se ¿Qué Deus é por diremos nós, en quem vista de será estas contra nós? cosas? Si 32 Dios es vai. por João nosotros, já ¿quién entendeu. contra Aquele nosotros? que não poupou o seu Aquel próprio que filho no antes por todos nós, guardó su propio que Hijo, ele sino fez? que por todos o nosotros lo entregó. Porventura, não ¿No nos nos dará dará graciosamente com ele o juntamente quê? con Él todas las Todas as cosas? coisas. Quem intentará ¿Quién intentará contra acusación os eleitos de Deus? contra los É Deus elegidos quem de os Dios? ¿Es Dios que los? Quem os condenará? É Cristo ¿Quién Jesus los quem condenará? morreu, Es ou Cristo antes quem Jesús quien murió, ressuscitou, o y el que qual también está resucitó, à direita de Deus e el também cual está a la intercede derecha por de quem? Dios y también intercede por quién. Quem nos separará do amor de Cristo? ¿Quién nos separará del Será amor de tribulação, Cristo? ¿Será ou tribulación, angústia, o angustia, perseguição, o persecución, fome, ou nudez, o hambre, perigo, o desnudez, espada? o peligro, o espada? Nós não temos medo, Nosotros no tenemos miedo de la muerte. como está escrito, por amor de Como ti está somos escrito, entregues por à amor de morte ti, o dia todo. somos entregados a considerados la o quê? muerte Como todo el ovelhas tiempo. para o Somos matador. considerados como Em ovejas para el todas essas matadero. coisas, porém, Mas en todas las cosas somos mais que vencedores. más que vencedores. Upernicao. Opernicao. Upernicao do grego. Opernicao mais que del griego. vencedores, por Más que meio vencedores. daquele Por que medio de nos aquel que nos amó. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, Porque yo nem a estoy vida, seguro nem de os que ni céus, la nem os muerte, ni la principados, vida, nem ni as los coisas ángeles, ni los presentes, nem o principados, ni porvir, las nem os cosas del presente o del poderes, nem a porvenir, ni altura, los nem a poderes, profundidade, ni la altura, ni la outra profundidad, ni criatura cualquier poderá otra separar-nos criatura do amor podrá de Deus que separarnos del está amor de Dios que está en Cristo nosso Jesús, Senhor. nuestro Señor. Peço perdão por ter extrapolado a Pido hora, perdón porque perdão por você pasé ter me el adorado na horario. minha loucura. Perdón Vamos por ficar de pé em soportarme nome mi de locura. Jesus. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Bispa Cristiane vai Jesús. dar a bênção apostólica. La obispa As irmãs, Cristiana va a dar la pastora bendición Luciana, apostólica. pastora Cristina, pode subir. Já Las iniciando, pastoras já de la ministração do alabanza louvor, pueden vamos sair daqui com subir. alegria. Vamos a salir ministrando la obra al Señor y salir con alegría. Levante suas mãos para o altar.
Levante sus manos al Que a altar. graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Que la gracia de Deus, nuestro as Señor dulces Jesucristo, el amor consolações de do Dios y las Espírito dulces consolaciones del estejam para Espíritu sempre em Santo nossas vidas. estén para siempre en Damos ordem nuestras aos anjos de vidas. Deus que nos guardem Damos em orden a los todos os ángeles nossos de Dios que nos caminhos. guarden y nos Chegaremos em libren en casa todos em nuestros paz e caminos. segurança Llegaremos en e teremos paz um y resto de seguridad a semana em nuestros hogares y perfeita tendremos un resto de vitória, semana en perfecta victoria, sabendo que somos fortes e sabiendo que somos ativos. fuertes y Estamos aqui para activos. vencer, porque é o Estamos aquí Senhor para que é por vencer, nós. porque el Nós Señor não es por temeremos nosotros. mal algum, No porque o Senhor tendremos está miedo, conosco. porque el Señor está con Vá em paz, nosotros. vá feliz. Ve Você en é mais paz, que ve vencedor. Diga feliz, para o tú irmão eres que está más ao que seu lado. vencedor. Você é Decirle, hermano, mais que está a tu vencedor lado. em Cristo Tú eres Jesus. más que vencedor en Cristo Jesús.